Hola mis niños, ¿cómo están? El día de hoy vamos a trabajar un tema más del área de comunicación y titula La mayúscula y el punto. ¿Ustedes conocen quién es la mayúscula? ¿O si hay muchas mayúsculas? Pues apuesto que sí conocen a todas las mayúsculas y también conocen a nuestro amigo el punto. Aquí les presento a las mayúsculas del abecedario. Esta imagen que observan son las mayúsculas del abecedario. Pues les explico. Nuestra amiga mayúscula se escribe, siempre esta mayúscula se presenta al inicio de cada texto. De cualquier texto, siempre se presenta la mayúscula al comienzo. También la mayúscula se presenta después de un punto y también se presenta en los nombres propios de personas, animales y lugares. ¿Recuerdan la sesión de sustantivo común y propio? Muy bien, las mayúsculas están presentes en los sustantivos propios. ¿Recuerdan que del ejemplo de Machu Picchu y Winnie Pooh? Pues esos nombres se escriben con mayúscula. ¿Por qué, profesora? Porque son sustantivos propios, porque son nombres propios que le pertenecen a alguien en específico. Muy bien. Les presento o les explico un poco mejor sobre las mayúsculas en este pequeño concepto. Y bueno, en este pequeño cuento. Pero para conocer las mayúsculas, les voy a contar este cuento. Había una vez. Pero, profesora, ¿cuál es el título de este cuento? Pues el título de este cuento trata de un árbol y se titula El arbolito milagroso. Bueno, escuchen este cuento, mis niños. Había una vez un campesino. ¿Conocen a los campesinos? Sí, muy bien. Y si es que no, pues un campesino es una persona que vive en el campo. Dice ser que había una vez un campesino que vivía en la orilla del río. ¿Del río? Sí, justo por donde pasaba el río, este campesino vivía allí. Como todos los campesinos, habitaba en una casa de paja y madera. ¿Cómo era su casa? Su casa era de paja y de madera. Allí amarraba su canoa. ¿Qué es una canoa, chicos? Un pequeño barco. Y colgaba su atarraya. ¿Qué es una atarraya, profesora? Esa va a ser su tarea también. Quiero que me averigüen qué es una atarraya. ¿Ya? Un día, los campesinos, o sea, otras personas, se pusieron a cortar los árboles de la orilla del río. Dice ser que este campesino estaba en su casa de paja y de madera. Y de repente, un día, otros campesinos se pusieron a cortar los árboles de la orilla del río. ¿Para qué? Para en ese lugar sembrar maíz y plátano. Pero a todos ellos les habían dicho que no debían cortar los árboles, porque el río se desbordaba y estos campesinos desobedientes no prestaron atención y decidieron cortar todos los árboles. El campesino cortó todos los árboles alrededor de la casa, menos en el que colgaba su hamaca. ¿Qué es una hamaca, chicos? Una hamaca se podría decir en otras palabras para que ustedes me entiendan, es una tela se podría decir una manta larga de la cual se amarra en diferentes árboles y se puede echar una persona allí. Está amarrado a árboles. ¿Qué nos decía acá? Que el campesino cortó todos los árboles alrededor de su casa, menos en el que colgaba su hamaca. Hasta que un día se vino un gran invierno, o sea, se vino lluvias, viento, frío. ¿Y qué pasó con el río? ¿Qué creen que pasó? Pues dice que el río creció y arrastró las casas que estaban en la orilla del río.
incluyendo la casita de paja y de madera de este campesino. Cuando él sintió que su ranchito se caía, cuando este hombre sintió que su ranchito, o sea, su casita se caía, corrió mucho. Imagínense este pobre hombre corriendo. Y se agarró fuertemente del arbolito donde colgaba la atarraya. Pero el río también lo arrancó y se la llevó. El campesino se aferró al árbol con tanta fuerza, mis niños, que al amanecer estaba el campesino sobre el árbol. Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién lo salvó? Pues el árbol. Muy bien, mis niños. Ya recuerden, una tarea quiero que me averigüen qué es atarraya. Y lo colocan en su cuaderno de comunicación como un pequeño diccionario. Muy bien. Hablando y continuando con nuestro tema de las mayúsculas, les he encerrado en unos rectángulos rojos lo que son las mayúsculas. Recuerden que aquí dice que las mayúsculas se utilizan al comienzo de un texto. Esto es un texto narrativo, es un cuento. ¿Y se empezó con mayúscula? ¿Sí o no? Sí, comenzó con una mayúscula. Había con mayúscula. Esto es el inicio de un texto y sí cumple el inicio de un texto con su mayúscula. ¿Qué nos dice después? Después de un punto, también se utilizan las mayúsculas. Busquemos un punto. Aquí hay un punto. ¿Hay mayúscula? Sí hay mayúscula. Aquí hay un punto. ¿Hay mayúscula? Sí hay mayúscula. Aquí hay un ejemplo muchísimo mejor. Aquí hay un punto. ¿Sigue con mayúscula? Sí empieza con mayúscula. Muy bien. Entonces recuerden, las mayúsculas se utilizan al inicio de un texto, después de un punto y en los nombres propios de personas, animales y cosas. Las mayúsculas, ¿dónde debemos utilizar? A ver, chicos, díganme. Al inicio de un texto. Muy bien. Luego de un punto. Muy bien. Y en nombres propios de personas, animales y cosas. Cualquier nombre, tu nombre. Mi nombre es Cindy. Mi nombre se escribe con mayúscula. Recuerden, nombres de personas, nombres de animales y cosas. Ahí, en esas tres características se utilizan las mayúsculas. Luego tenemos lo que es el punto. El punto. ¿Conocen a nuestro amigo el punto? Recuerden que después de cada punto se escribe con mayúscula. ¿Eso quién nos decía? Nuestra amiga la mayúscula. Ahora les presento a las tres clases de punto. ¿Tres clases de punto? Sí, tenemos tres clases de punto. Lo que es el punto y seguido, el punto y aparte y el punto final. El punto y seguido. ¿Qué es el punto y seguido? Separa dos frases de un mismo párrafo. ¿Qué nos quiere decir? Que después de él se sigue escribiendo en la misma línea. Aquí tenemos un ejemplo. A esta primera parte de este cuento vino un punto y luego venía lo que era la siguiente parte del cuento y empezaba con mayúscula. Este punto separa esta parte del cuento de esta parte del cuento. Pero están en la misma línea, en el mismo párrafo están, se sigue escribiendo. El punto y aparte marca el final de un párrafo que nos dice que luego que se escribe el punto, se escribe en la siguiente línea y no en la misma. Y el punto final indica el final del texto. Aquí, este es el cuento que les había contado. Aquí tenemos el punto. ¿Qué punto será? Punto seguido, punto aparte, punto final.
punto aparte. ¿Por qué? Porque este punto separa totalmente del párrafo de la línea, separa totalmente al otro párrafo. Acá hay otro punto aparte. Aquí tenemos un punto seguido. Se sigue escribiendo en la misma línea. En la misma línea se sigue escribiendo el texto o lo referido al párrafo. Pero hay un punto. ¿Por qué? Porque separa al primer texto del segundo, el primer párrafo del segundo. Luego tenemos a lo que es el punto final, donde nos señala que terminó el texto. Es así que tenemos a las 3 clases de punto. ¿Cuántas clases de punto tenemos? 3. ¿Cuáles son? A ver, repitan conmigo. Punto seguido, punto y aparte y el punto final. Muy bien. ¿Qué van a hacer ahora para reforzar nuestros conocimientos? Van a buscar una noticia en un periódico. Van a recortar esta noticia y en esta noticia me van a señalar lo que son las mayúsculas y las 3 clases de puntos. ¿Cómo lo van a señalar? ¿Cómo lo señala el profesor en esa noticia? Pues lo van a encerrar en un círculo con plumón rojo o con lápiz rojo y me van a enseñar, me van a señalar, me van a mandar la foto de su noticia, me van a encerrar todas las mayúsculas que encuentre y todos los puntos que encuentre. Pero siempre antes de resolver su tarea tienen que copiar. Este es el título, la mayúscula y el punto. Luego viene esto, la mayúscula, su concepto y la mayúscula y en qué partes se utiliza la mayúscula. Luego viene lo que es el punto. Luego del punto, no me van a copiar este cuento, no me van a copiar el cuento. Luego del punto, tampoco este ejemplo. El ejemplo de las mayúsculas y el punto para ustedes va a ser lo de su noticia. Así que ya saben. Título, la explicación de la mayúscula, luego el punto y por último la tarea. No me van a copiar los cuentos, por favor. Y espero sus tareas, a trabajar y a reforzar nuestros conocimientos. Cuídense, nos vemos en otra sesión.